Voy a hablar un tema en esta mañana y es un tema que ha causado mucho daño en las iglesias y por supuesto en el mismo creyente. Y es el tema del legalismo y libertinaje. Son, por supuesto, el legalismo y el libertinaje es una mirada distorsionada del carácter de Dios. Vamos a ver cómo es el caminar y cómo es la actuación de una iglesia o un cristiano legalista. Ambos dos, tanto el legalismo como el libertinaje, causan un gran daño al creyente en cuanto a su real comunión con Dios. Ninguno de los dos, uno por desconocer sobre todo, más que todo de la palabra. Qué importante, hermano, es leer la palabra. Pero fíjese que la recomendación del Señor fue más allá de leer. Si usted lee, yo doy gracias a Dios, y usted lleva un sistema de lectura para que en ese sistema de lectura usted lee la Biblia en un año y qué bien, qué bendición leer la palabra del Señor. Pero el Señor en Juan 5:39 dijo escudriñar, no dijo leer. Porque usted puede leer, ay, ya salí de esto, es que me había atrasado, pero bueno, ya estuvo, ya no hay problema. Por supuesto, no es así, ¿verdad? El Señor dice escudriñar, y cuando dice escudriñar, es que de alguna forma en usted haya el deseo de investigar, el deseo de adquirir herramientas para leer. La palabra de por sí se explica y todo, y vaya que es bendición leerla. Pero qué importante es cuando nosotros queremos escudriñar la palabra y nos hacemos de herramientas. Una de las herramientas, por supuesto, podría ser unos buenos comentarios, libros que son de acuerdo al tema que usted quiere estudiar. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios es el que nos da la capacidad a nosotros para poder vivir una vida no yendo a los extremos, no yendo al legalismo, ni mucho menos al libertinaje, sino que es el conocimiento de la palabra de Dios el que lo hace que usted pueda tener un equilibrio entre ambas cosas. De hecho, en Oseas 4:6 el Señor dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento de la palabra es muy importante. ¿Cuánta necesidad hay de tomar esto en serio? Le quiero confesar algo así de manera rápida. Yo llegué al Evangelio, por decirlo así, mi familia no éramos ni católicos ni evangélicos, no había nada ahí. Tampoco, no es que, en el caso mío, que estaba pequeño, no conocía nada de lo que era el catolicismo, ni lo que era ser evangélico, ni nada, pero un familiar de nosotros aceptó al Señor Jesucristo, estaba joven, y nos empezó a llevar a la iglesia. Y como a la edad de 10 años yo hice una profesión de fe. Porque que dijeron ahí, ¿verdad? Que había que tenías que aceptar al Señor Jesucristo. Y pues me dijeron, repite con esto. Y yo repetí. Entonces yo entiendo que a esa edad de 10 años hice una profesión de fe. Lejos estaba de que yo pudiera convertirme, que hubiera una conversión en mi vida cristiana. Estaba muy lejos. Pero uno hace una profesión de fe. Por lo menos los jóvenes han hecho muchas veces una profesión de fe cuando son niños y todo, y pues hay que asegurarse, ¿verdad?, que cuando llegan a un conocimiento de que se les puede dar a conocer lo que realmente es el Evangelio, nos aseguremos de que realmente ellos conozcan lo que es aceptar y creer en nuestro Señor Jesucristo, por qué le entregamos nuestra vida, qué espera el Señor de nosotros, porque no dicen, sí, yo voy a la iglesia, creen que porque los padres vienen a la iglesia, ellos también son salvos, y no, la salvación es personal, ¿verdad? La salvación es bien personal, depende de nosotros mismos en cuanto al conocimiento que tenemos acerca de la salvación. También de ahí depende mucho nuestro comportamiento. Bueno, vamos a ver lo que es el legalismo. ¿Qué es legalismo?
Veamos, tengo aquí una definición. ¿Qué es legalismo? Pues un legalista podría decir: Jesús murió por mí en la cruz para salvarme, pero yo tengo que esforzarme y portarme bien para alcanzar la salvación. En otro caso podría decir: la muerte de Jesús y mis buenas obras igual salvación. O sea, ese es el problema de un legalista. Creer de que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pues vuelvo a lo mismo, por el desconocer la palabra de Dios, creer que Él murió por mí, pero que yo realmente tengo que esforzarme en esta tierra para poder alcanzar realmente mi salvación, porque si no me voy a ir al infierno. Es desconocer realmente la palabra. Mira, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando en nosotros hay una conversión genuina, ahí está la clave, una conversión genuina, porque puede haber una profesión de fe y puede seguir viviendo una vida en pecado, en adulterio, en borracheras, sigue siendo el mismo, pero allá en mi país tenemos un problema en eso, porque hemos vivido en un país pequeño que apenas tiene 6 millones de habitantes y hay quizás como unos 2 millones de iglesias. Aquí cuesta hallar una iglesia. Aquí lejos hay que para ver una iglesia. Allá enfrente hay una, allá hay otra, atrás de aquí hay otra. Y en un perímetro de 1 kilómetro podrían haber unas 25 a 30 iglesias. Así es. Hay muchas iglesias. Entonces estábamos haciendo una estadística en la iglesia, en el seminario donde estudié la palabra del Señor, y llegamos a la conclusión que 10 millones de personas, según los datos de la iglesia donde pertenecía el seminario, 10 millones de personas ya habían hecho profesión de fe. Y entonces, ¿y cómo está esto? Así que algunos se han vuelto a reenganchar, decían uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien sale a evangelizar, me acuerdo que teníamos un sistema que yo mismo pues fui parte de ese sistema, y es que salíamos a evangelizar, le dábamos tratados a los hermanos y la misión era dar un tratado, pero lograr que alguien hiciera una profesión de fe. ¿Verdad? Y mire, usted entréguele su vida al Señor, no lo desprecie, si Él está esperándolo con los brazos abiertos y apoyando con los versículos, ¿verdad? Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Y total que la gente, ¿y qué tengo que hacer? Repita conmigo. Y ya va la oración de fe. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y ya cuando repetía la oración, veníamos y le dábamos la mano. Dios le bendiga, mi hermano. Hoy usted es salvo. El Señor ha escrito su nombre en el libro de la vida. Y de aquí para allá. Y algo otro que eran un poco extremo a que la salvación no se pierde desde el momento que hace una profesión de fe. Le decía: haga lo que haga usted aquí en adelante, no se preocupe, que el Señor no va a borrar su nombre del libro de la vida. Entonces, encontramos gente que cuando nosotros le íbamos a hablar decía: no, si yo ya soy salva. ¿Y por qué? Le digo: porque dice que es salva. Y con el gran puro, una señora, no sé si se entiende que es puro, un grande cigarro grueso. ¿Y por qué dice que es salva? Si yo ya le entregué mi vida al Señor, me dice. ¿Por qué? Le digo: 2 veces sí, pasaron unos hermanos y me dijeron, repita conmigo. Y como yo repetí, yo ya soy salva, no sé qué es lo que vos me querés decir ahora. Realmente me dejaba hasta un poco, ¿verdad?, sin armas para decirle nada. Entonces, no. Tenemos que entender que si usted ha tenido una experiencia genuina, si usted ha reconocido que realmente es un pecador y que su vida pasada ha sido un desastre, y que cuando llega al Señor lo recibe como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted y eso le ocasiona un nuevo nacimiento. Tenga bien claro también que usted sí es salvo. Amén. Es salvo. Y en ese momento el Señor va a perdonar sus pecados presentes, pasados, presentes y futuros. Allí es donde hay un choque en algunos. ¿Cómo es eso de que futuro? O sea, que yo puedo hacer lo que sea y ya no pierdo la salvación.
Es que fíjense que un nacido de nuevo no está pensando en que va a seguir pecando y que el Señor lo va a seguir perdonando. Al contrario, una persona que realmente es nacida de nuevo y tenga el conocimiento que su salvación no la puede perder, en agradecimiento va a esforzar, no va a esforzarse, sino que va a darle gracias al Señor porque lo ha salvado y porque su salvación no está en juego. Haga lo que haga. Ese es otro tema que creo que me voy a meter mucho. Hay mucho aquí, si levanto la mano, ¿cuántos pierden la salvación? Yo estoy seguro que muchos, habrán algunos, no lo voy a decir, por supuesto. Pero ahí eso ha sido, por siglos ha sido esto de que la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Mira, nosotros hemos llegado a reuniones de pastores y en seminarios de teología, y me acuerdo de estar con el pastor John MacArthur alguna vez. Y la primera pregunta era: pastor, ¿se pierde la salvación? Llegó un momento en que él dijo: bueno, ya pasemos página, dijo, porque siempre la primera pregunta es si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Definitivamente, el conocimiento de la palabra de Dios nos da la capacidad para saber que la salvación no puede perderse, porque cuando el Señor te salva, Él te salva eternamente. El Señor te salva de forma eterna. Él mismo dice en su palabra, ¿verdad?, que a los que una vez predestinó, a estos llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. Y no está, el Señor nos está de una vez poniendo justificando y glorificando a la misma vez. Pero hay que ser bien claro: cuando tenga un verdadero encuentro, examinémonos. Me acuerdo que me decía el pastor, cuando voy en el avión y que empieza eso así, me dijo las turbulencias que hay, yo le digo: Señor, por si acaso me voy a volver a entregar aquí. Le digo: no vaya a ser no vaya a ser que no hice una profesión de fe como se debía. Entonces, ¿pero qué es el legalismo realmente? Entonces, el legalismo, decimos que la muerte de Jesús más mis obras, lo que yo hago, es lo que enseña la Iglesia Católica, es de que usted tiene que hacer obras para salvarse, ¿verdad? Si hace obras, va a ser salvo. Y no podría ser así nunca: llegar al cielo y creer: Señor, está bien, tú moriste por mí, pero yo también me porté bien, así que vamos tabla, Señor, vamos igual, yo me porté bien y tú que moriste, pues gracias por dejarme entrar. No, el legalismo es atribuirle también atribuirle obras externas para salvación. El legalismo, atribuirle obras externas para salvación. Un ejemplo podría ser el bautismo. Hay muchas iglesias que predican de que si una persona muere sin bautizarse, va al infierno, no puede ser salva porque no se bautizó. Entonces, ¿qué están haciendo? Es atribuirle obras externas a la salvación y decir de que una persona tiene que bautizar. Es más, me he encontrado, porque aquí abunda mucho, aquí en España hay mucha presencia de esta iglesia que se llama los que solo creen en Jesús, se llama, parece que Pentecostal Unida, algo que solo cree en Jesús. Y hablando con una persona, le dije: sí, soy cristiano, me congrego en la iglesia. ¿Y en qué nombre es bautizado? ¿En qué nombre es bautizado usted? Soy bautizado, le digo yo, en el nombre del Padre. No, me dijo: bautícese correctamente, que no se va a ir al infierno. Entonces, ese es un legalista, ¿verdad? Le está atribuyendo obras externas a lo que es la salvación. Al igual que la doctrina del evangelio de la prosperidad. Si usted no diezma, usted es un ladrón. Y como es ladrón, ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Mire cómo hacen, son astutos, ¿verdad? Para sacar el dinero a las personas. Y dice: usted, que llega alguien con una gran necesidad delante del pastor: pastor, estoy pasando un problema, no tengo trabajo, el alquiler de la casa se me atrasó. ¿Cómo va tu diezmo? ¿Cómo? ¿Estás diezmando? No, pues ahí está el problema, no diezmas. Y si no diezmas, te vas a ir al infierno, y es por eso estás pasando ese problema que estás pasando.
Imagínense, una persona que piensa así realmente tiene un desconocimiento de lo que es la palabra de Dios. Y lo hacen, por supuesto, para poder llenar las arcas de dinero. Y ahí vemos iglesias muy grandes, llenas de pastores con archimillonarios, con grandes residencias, hasta con aviones, carros de último modelo y todo. Y mucha gente en la iglesia pues pasando grandes necesidades. Entonces el legalismo es eso, atribuirle obras externas. Muchas cosas podríamos decir en cuanto a lo que es el diezmo, en cuanto a lo que es el bautismo y muchas más. Veamos, ¿qué más? Un ejemplo de un legalista, váyase conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versos 9. ¿Lo tiene? Veamos. Aquí vamos a ver bien claro un legalista. Y es que el Señor habla acerca de una parábola de dos hombres que fueron al templo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿y qué hacían? Menospreciaban a otros. ¿Qué no creen? No, ese es trinitario, me dijo alguien, ¿verdad? Ustedes son trinitarios, me dijo. Son igual que los católicos. ¿Y qué digo yo? ¿Qué gana con realmente tratar de que, como quien decirme, nosotros somos los mejores? Ya vamos a ver más adelante, porque vamos a hablar acerca de tener cuidado con esto, ¿verdad? Vamos a poner mucha atención en la conclusión, porque es donde vemos cómo debe de haber un equilibrio como cristianos en nosotros. Mire, algunos que confiaban, ¿en qué dice? En sí mismos, ¿cómo? Se creían justos y menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entendemos que era fariseo, ¿verdad? Un fariseo era una de las denominaciones, podríamos decir, que habían en Israel. Habían muchos grupos religiosos. Entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos. Habían algunos también que se llamaban los celotes. Eran grupos. Estos celotes eran una especie de guerrilla en contra de Roma. Pero aún en medio de los 12 apóstoles había uno que había pertenecido a este grupo. Habían muchos grupos, pero el grupo que más se apegaba a la ley, aunque legalista, con muchas tradiciones de hombres, eran los fariseos. Y el Señor siempre ponía, por ejemplo, a un fariseo en cuanto a cuando él hablaba, porque si bien es cierto, el Señor amaba a los pecadores y de hecho por eso vino a morir por nosotros, fue duro con aquellos religiosos, legalistas e hipócritas. Entonces pone, por ejemplo, a un fariseo. Dice, dos hombres fueron a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entendemos que es publicano. Amén. Yo creo que la iglesia no está en pañales, ¿verdad? En reuniones donde uno tiene que explicar hasta qué es publicano. Pero publicano era un hombre judío, no era romano, sino que había hecho alianza con Roma para cobrar los impuestos. Es que él le compraba los impuestos a Roma. Venía, llegaba y compraba los impuestos, por decir así, de Betania. Venía y le decía, ¿cuánto se recoge de dinero en Betania? Bueno, ahí se recogen al año unos 3,000 denarios. Bueno, te lo voy a pagar de un solo, te voy a dar 1,500 denarios. Y yo después me quedo cobrando ahí los 3,000 para que me quede. Entonces Roma, para no meterse en problema con estar cobrando, le vendía al publicano los impuestos y se quedaba cobrando los impuestos en la ciudad.
Pero el problema era de que no cobraba lo justo, sino que era una persona que cobraba más e imponía más cargas y muchos impuestos sobre las personas que lo que tenía que cobrar. Por eso era odiado. Era una persona odiada por los mismos israelitas, porque un mismo hermano de ellos se había vendido a Roma, al que los estaba esclavizando, se había vendido a ellos, y todavía, aparte de que se había vendido a ellos, les robaba a los mismos judíos. Por eso tiene que ver que cuando dice publicano, no era una persona que donde quiera era bienvenida, sino que era muy detestada en todas partes. Pero el Señor pone el ejemplo de un publicano, alguien que no era querido por ellos mismos. Y dice, el fariseo puesto ¿cómo estaba el fariseo puesto en pie? Oraba consigo mismo de esta manera. Voy a hacer un paréntesis porque me interesa, ya que va a hacer. El fariseo puesto en pie. Aquí un legalista dice, ¿ves? Por eso no se tiene que orar de pie. ¿Viste cómo oraba el fariseo? En pie. No. Al Señor se le tienen que doblar las rodillas a donde quiera que uno esté. Cuidado, cuidado que vayas a orar de pie, porque así de pie oraban los fariseos, un legalista, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez fuimos a unos bautizos, porque yo me congregué mucho tiempo en una iglesia muy legalista. Daré un pequeño parte de mi testimonio un poco más adelante, pero me congregué en una iglesia bastante legalista, pero muy, muy legalista. Y me acuerdo que fuimos a unos bautizos y que todo esto era un lodazal, para poder llegar y donde estaba el agua. Y a la orilla del río hacíamos culto, porque ahí predicábamos para los que se iban a bautizar. Y a la hora de orar, todos a arrodillarse al lodazal, porque al Señor no se le podía orar de pie. Vea una forma de legalismo. La Biblia no dice realmente que usted tenga que arrodillarse para orar. Qué bien si se hace. Y no, los judíos no solo se arrodillaban a orar, en muchos casos se postraban a orar. Y postrarse a orar es tirarse al suelo con la cara en el suelo, con la cara en el piso. Es postrarse. Dice que se postraban y oraban al Señor. Pero un legalista, al leer que el fariseo oraba de pie, cuidado con orar de pie, ¿verdad? Si ora de pie, se lo va a llevar el diablo. Es el legalismo. Y realmente, vuelvo a decir, no necesariamente ora de pie. ¿Cómo oró Jonás? Allá en el vientre de la ballena, no sabemos, del gran pez, dice la palabra. ¿Cómo oró? Debe estar todo retorcido, ¿no? ¿Cómo iba a poner de pie, por decirlo, y después arrodillarse y llorar? Yo leyendo también, porque vea cómo es la palabra. El Señor llegó donde un rey y le dijo, mira, arregla tus cosas, que de esta enfermedad no te vas a levantar, sino que vas a morir. La Biblia no dice que se fue al templo y se tiró y se postró. Dice que ahí mismo en la cama, ese no es pretexto para orar en la cama, ¿verdad? Hay gente que se acuesta, ay, me siento rendida, gracias Señor por este día, gracias Padre, gracias. Y para oran en la cama, ¿verdad? Tal vez vienen de ver 3 horas de televisión. Hay 3 horas viendo la serie y el otro capítulo. Y dale el otro capítulo y dale el otro. Y a la hora de orar en la noche y darle gracias al Señor por un día, ay, me siento rendido, no puedo. Usted va a decir, este ya está de legalista también. No, hay que saber todo en su puesto, ¿verdad? Todo en su puesto. Pero lo que le quiero decir es de que ese rey solo dio la vuelta en su cama y dijo, Señor, le pide perdón y le dice, tú sabes, Señor, que con corazón limpio te he servido. Y el Señor oyó la oración que hizo allí, que saliendo iba el profeta y le regrésate y dile que le voy a añadir 15 años. Entonces, no es de la forma que realmente oremos, sino con un corazón sincero y también, por supuesto, de la forma correcta en la que nosotros... Usted puede orar de pie, puede orar sentado, puede orar si quiere acostado. ¿Cómo puede hacer un enfermo que está postrado en cama? Pues orar acostado, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que un legalista se va a extremos. Sigamos, veamos.
Pablo era un paréntesis. Puesto en pie consigo mismo. ¿Con quién oraba? No oraba a Dios, sino que consigo mismo, dice. O sea, le decía a mí mismo. De esta manera decía, Dios, te doy gracias. Mire un legalista, porque no soy como los otros hombres. Se considera que está a otro nivel. Los otros hombres son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba allí. Yo, Señor, tú sabes que ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, que estaba ahí, estando de lejos del templo, decía, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Es una expresión judía cuando está pidiendo perdón. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí que soy pecador. Os digo que o sea, el publicano, el que consideró que no era digno, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se quiera enaltecer será humillado, y el que se humilla será exaltado. Mire, aquí tenemos un ejemplo acerca de lo que realmente bíblicamente es un legalismo. Atribuye a sus obras delante de Dios como diciéndole, soy digno, Señor. No, si es que aquí estás hablando con el propio, conmigo no hay problema, yo cumplo. Por supuesto, debemos de entender, más que todos nosotros, hoy, como hablábamos acerca de un hermano antes de entrar, acerca de la gracia, nosotros realmente no merecíamos. Si hay porque el Señor en su gracia, pues nos llamó, nos escogió y nos llamó. Y nos justificó, pero nosotros no merecíamos nada. De hecho, sí merecíamos algo, y es que el infierno. ¿Por qué? Porque por Adán, según el pecado, entró al mundo, y el mundo fue contaminado en su forma total. Todos los de esa descendencia de Adán había ofendido a Dios, y todos eran dignos de muerte. Yo por eso, cuando alguien... Esto que voy a decir, espero decirlo bien, pero amo la palabra del Señor, me gusta leerla y me deleito, pero también hay otras, digamos, escritos que de alguna forma han sido de bendición para mi vida, las doctrinas de la gracia. Si usted no ha leído las doctrinas de la gracia, yo no estoy motivándolo aquí porque el que pone la doctrina es el pastor, pero las doctrinas de la gracia es una gran bendición conocerlas. Entender que nosotros delante de Dios no éramos nada, y que el Señor nos escogió en su sola misericordia. Todo, por eso no es que alguien diga, ¿y cómo es esto que a unos escogió para salvación y a otros los ha dejado para que se pierdan? ¿Es Dios injusto? No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos estábamos perdidos. Todos estábamos en este camino al infierno delante de Dios, pero Él escogió a unos entre nosotros. ¿Para qué? Para salvación. No hay mérito en nosotros para poder levantar la frente delante de Dios y creer que por algún mérito personal nosotros somos salvos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó, Él nos justificó. Amén. No hay nada en nosotros, solamente que sí surge un gran agradecimiento por su bondad y su misericordia. Entonces tenemos allí ejemplo del legalista, el fariseo. Jesús fue duro con los legalistas. Busquemos Mateo capítulo 23. Vamos a ver Mateo capítulo 23. El Señor fue duro con los legalistas
Y Mateo capítulo 23, vamos a leer desde el 25. Mire qué fuerte, porque realmente en los días de que el Señor, esta rama de los fariseos, que eran los más apegados a estudiar la ley y la Torá y ministrar parte del templo, porque los saduceos era una rama amiga de Roma que había hecho alianzas con ellos, y ellos los mismos los habían puesto de sumos sacerdotes, y los saduceos más que todo iban tras el dinero, y por eso ellos fueron los mayores incitadores a crucificar a Jesús, porque la predicación de Jesús iba en contra de sus intereses, eran los saduceos. De ahí los herodianos eran unos que se interesaban por poner en alto a la familia de Herodes. Hay de denominaciones abundantes a cual más tergiversada. Pero vea lo que dice el versículo 25 de San Mateo 23. Dice, el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Mire qué fuerte podría las palabras del Señor. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, y empieza, el Señor fue duro con los religiosos y hipócritas, legalistas, los que le habían añadido sus tradiciones a la escritura. Los fariseos por lo menos guardaban el sábado. En cierta ocasión le dicen a Jesús, ¿cómo es que tus discípulos están recogiendo espigas y las comen si es en día sábado y eso no se puede hacer? Y Jesús les da una enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos habían agregado el sábado. ¿Para qué lo hizo el Señor? ¿Para qué el Señor hizo el sábado? El sábado el Señor simplemente lo hizo para que usted y yo descansáramos. Si usted lee a través de toda la Torá, el sábado era un día de descanso. Ni siquiera era un día para estar todo el templo, todo el día en el tabernáculo o en el templo. Si bien es cierto, se consagraban, pero no era un día para un invento que habían hecho los fariseos, era que nadie podía caminar cierta cantidad, parece que 1999 pasos. Si alguien ya a los 2000, ya estaba profanando el día sábado. Que si salía a su casa y regresaba y no se lavaba las manos, no podía, era inmundo y no podía, estaba rechazado delante de Dios. Cosas que se habían inventado, muchas cosas que se habían inventado los fariseos, que no estaban así escritos en la Sagrada. Por eso el Señor le dice, ustedes han agregado las tradiciones de la ley, han agregado las tradiciones de los hombres a la ley y han tergiversado la palabra de Dios. Por eso el Señor fue duro con los fariseos. ¿Por qué? Porque eran legalistas, porque menospreciaban a las otras personas. Una aplicación para nosotros. Debemos de tener cuidado, porque mucha gente, cuando ya tiene el conocimiento de la palabra de Dios, quiere menospreciar a otro. Realmente, es que mira, por eso es así, ¿ve? Porque no conoce nada de la palabra de Dios. Al infierno va a ir a parar si no arregla su vida. Expresiones como esa nos hacen fariseos a nosotros también. ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros sí somos dignos y que nosotros sí estamos en el bien, pero aquel va al infierno.
Así que hay que tener cuidado que en nosotros no haya también esa forma de querer menospreciar a otro, no importa la denominación. Mira, hay que entender una cosa, y esto lo he explicado algunas veces por la tarde, me gustaría explicarlo hoy por la mañana. Hay que entender una cosa es denominación y otra cosa es secta. Hay sectas que por supuesto la misma palabra nos manda que ni le digamos bienvenidos. ¿Por qué? Porque no traen una doctrina que de alguna forma lo apruebe la Sagrada Escritura. Hay sectas dañinas y una de las más dañinas es la iglesia tradicional, que yo ni me atrevo, no me gusta ni llamarle iglesia. Una secta dañina. Una secta en la que sobrepone a Jesús por otra persona. No me gusta decirlo porque no vaya a creer alguien de que ya tienen tal vez familia en la iglesia católica, tienen familia y ellos son devotos. Yo no estoy en contra, qué bien si hay personas que son devotas y que van y hacen y todo eso. Lo que sí estoy en contra es de la organización en sí, que sus líderes que conocen la verdad y por intereses muchas veces propios no le dicen a las personas la verdad y caen en grandes pecados, como entre ellos darle la gloria a algo que no sea nuestro Señor Jesucristo, decir que la salvación es por obras y muchas cosas que sería mucho profundizar en esto, pero esa es una secta, aquellas que tergiversan la palabra de Dios dando origen a herejías. Eso es la definición para una secta. Ahora, debemos de entender que hay denominaciones. ¿Qué es denominación? Aquellas iglesias que es probable que tengamos alguna diferencia, ¿verdad? Que yo bautizo en el nombre de Jesús, o que nosotros, por decirlo así, creemos que la salvación se pierde, ustedes dicen que no, pero son hermanos que creen en Jesucristo. Y yo siempre he dicho, si alguien cree que la salvación se pierde, y se guarda para el Señor, gloria a Dios, está bien. Hay muchos predicadores en la historia que fueron unos calvinistas, otros arminianos, y se invitaban a sus iglesias a predicar. Por supuesto, no se predicaba ese tema, pero tenían una amistad, porque la amistad cristiana es importante, y el que pertenezca a otra iglesia, o sea, a otra denominación, no nos hace en ningún momento de que vaya a que nosotros somos mejores y que hay un menosprecio. No, son denominaciones, son hermanos que creen en Cristo como su Salvador personal, que tienen parte de las mismas doctrinas y en ninguna parte entran a herejía. Pues gloria a Dios. Muchas iglesias, no somos solo nosotros. Creer que solo la bautista, o creer que solo el que está en una doctrina calvinista o arminiano, ese es, y que solo ellos van para el cielo y que los demás van para el infierno, ese es otra asunto de una secta, ¿verdad? Creer que solo ellos son los mejores. Entonces, debemos de alguna forma de ser no menospreciar a nadie, al menos que sea una secta, que por supuesto que espero haberla explicado un poco. Ahora veamos qué no es legalismo. Aquí vamos a explicar un poquito mejor, voy avanzando porque ya casi me tomó el tiempo. Rápido, ¿qué no es legalismo? Bueno, legalismo no es buscar la santidad, ese no es legalismo. Pero si usted entra con un libertino y con una persona que va al otro extremo del libertinaje y le dice, no, es que el Señor nos manda que seamos, ya vas de legalista, ¿cómo vas a creer? Ya vas de legalista. Entonces debemos de entender que buscar la santidad no es legalismo. ¿Por qué? Porque es un mandato acerca de Dios. El Señor dijo, por ahí en Corintios capítulo
7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. La palabra del Señor, 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, no es legalismo buscar la santidad. Tenemos la capacidad. Lo que pasa es que como muchos a veces vienen de la iglesia católica, creen que la palabra santo es solo para aquellos que están en un escaparate, ¿verdad? Y que los han, por sus méritos que han tenido en su vida y los milagros que han hecho, los han canonizado. No, eso no es santo. Tal vez su vida fue íntegra, pero eso será delante de Dios, pero no para que se le vaya a pedir a él o se le vaya a poner candelas, le ponen, creo, ¿verdad? Cosas así. No, para nada. Pablo escribía a la iglesia en Corintio, y cuando escribía decía en sus cartas a todos los santos de la iglesia en Corintio, a todos los santos de la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando se refiere a santos, es nosotros, la iglesia, y la iglesia no es este edificio, sino que la iglesia somos nosotros. Y la palabra santo lo único que quiere decir es apartado. Y como nosotros hemos sido apartados del mundo para nuestro Señor Jesucristo, entonces somos santos. Ahora debemos de entender una cosa también. Es que el tiempo, ¿cómo avanza? Mire, solo hablé y ya pasaron 10 minutos. Debemos de entender una cosa, que la santidad, hay 3 fases, hay 3 fases en la santidad. Hay una santidad que es adquirida. Esa santidad adquirida Dios nos la da cuando creímos en Él y cuando nos entregamos y el Señor nos apartó del mundo y ingresamos al pueblo de Dios. Esa es una santidad adquirida. Pero después viene una santidad progresiva. Esa santidad progresiva ya no nos la da el Señor, sino que somos nosotros el que de alguna forma tenemos que luchar a diario para poder ser personas que estemos apartadas para Dios. ¿Cómo ser apartado? Pues cuando usted rechaza las invitaciones del mundo, ¿verdad? Para buscar a Dios, usted se está santificando. Cuando le ofrecen una bebida alcohólica y usted dice, no, fíjate, no tomo. Usted está tratando de rechazar aquello para poder santificarse para Dios. Aquí en Europa es bien, cualquier hermano se toma su cervecita, ¿verdad? Cualquiera. Yo me vine de allá de mi país, de allá si volteaba a ver una cerveza y me excomulgaban de la iglesia. No, en serio, así es allá, ¿verdad? Y por supuesto, mira, los que yo nunca he sido, como digo, llegué bien joven, bien niño a la iglesia, y yo nunca he tenido problemas con el alcohol, nunca. ¿Por qué? Porque nunca fui alcohólico. Fumar peor, considero que fumar sería lo peor que puede una persona hacer. Lo considero hasta un vicio. No sé qué palabra expresar, pero no creo que un cristiano vaya a caer en ese vicio, porque realmente no le trae ningún beneficio. Pues yo no tengo problema, pero habrán algunos que sí, ¿verdad? Habrán algunos que tuvieron una gran adicción al alcoholismo y todo eso, y cuando pasan por algún lugar y ven personas tomando, y qué rico, y con boquita y todo bien cabal, porque le llama el apetito. Pero cuando se abstiene, ¿verdad? Yo digo que lo malo puede ser, como algunos dicen, irse a los extremos. Ahora han inventado, porque allá en mi país no existe una sin alcohol. Eso nunca lo había visto hasta que vine aquí a España. Cerveza sin alcohol. Lo que están tratando es de darle sin alcohol para que después pida con alcohol, ¿verdad? Yo creo que esa es la intención. Bueno, dejémoslo ahí, porque si no vamos a avanzar. Así que que amado, dice el versículo, porque también el Señor dice, escrito está, sed santos porque yo soy
santo. Así que el Señor nos llama a apartarnos de este mundo. También no es legalismo tomar la decisión de no vivir conforme a los deseos de este mundo para agradar a Dios. No es legalismo. La santidad es personal también, y ya hablamos acerca de la santidad adquirida, de la progresiva y de la santidad plena. ¿Cuál es la santidad plena? Dijimos que la progresiva es la que nosotros luchamos para poder alcanzarla y poder apartarnos del mundo. Y la plena es cuando el Señor de alguna forma nos levante de esta tierra, o cuando partamos delante del Señor, pues definitivamente esto corruptible se vestirá de incorruptible, y entonces ya seremos personas glorificadas, personas que estaremos en una santidad plena. Yo voy a dar un pequeño testimonio porque el tiempo, no sé, ¿qué horas son, pues, pastor, ahí? Yo veo que tiene 20 para las 2 y el culto se termina a las 1:30, ¿verdad? Es que usted comenzó media hora tarde y es la que me está haciendo falta a mí. Ya llevas 45. Bueno, solo voy a dar este pequeño testimonio. Y ahí termino, se los prometo. Cuando yo tenía aproximadamente, bueno, yo, como le dije, conocí al Señor y todo, teníamos 10 años, pero cuando tenía aproximadamente unos 16, guapo, fíjese, sinceramente. Son bromas. Pero cuando tenía unos 16, 17 años, me acuerdo que conocí a unos hermanos en un trabajo. Y estos hermanos se llamaban de una iglesia que se llamaba Apóstoles y Profetas. Esta es una rama allá en Centroamérica, sobre todo. Aquí no he visto, puede ser que sí haya porque están en todo el mundo, pero es una rama extremadamente legalista, al menos en la iglesia donde yo conocí y donde me congregué. Porque uno joven pues acepta retos y me gustó la forma en que los hermanos nos compartíamos y todo. Que entre ellos también, de hecho ahí me bauticé en 1979. Me acuerdo haberme bautizado y congregarme con ellos, pero eran extremadamente legalistas. Mire lo que es el legalismo. Tanto que nos ponían reglas para vestirnos. Todos los hombres no podíamos vestirnos como nosotros quisiéramos, que usted va a venir con esta camisita así y que va a venir con vaqueros. Lo expulsaban o no lo dejaban entrar a la iglesia y llegaba con un vaquero. Me acuerdo que expulsaron a varios. Un joven que llegó nuevo, estaba nuevo y llegó con el vaquero, no lo dejaron entrar a la iglesia. Fíjese hasta dónde puede llegar el legalismo. Si usted entraba a la iglesia, corbata era del diablo. Pero usted tenía que abotonarse bien aquí porque cuidado que el Señor fuera a ver alguna de su desnudez. Y si el botón no le daba, se ponía un ganchito. Y solo podía llegar de manga larga y blanca la camisa, una camisita blanca. Pantalón negrito, de lo más pobre, la camisita de Dacron, que no fuera a hacer ninguna cosa que fuera a hacer que usted quisiera tener malicia para llevar una camisa o un pantalón. El reloj era prohibido, fíjese, porque el reloj ya era como un lujo y eso no era bien visto. Las mujeres, cuidado con que fueran a usar maquillaje. Peor, me acuerdo, mire hasta dónde llega el legalismo y los extremos. Estaba una hermana en la entrada de la puerta con servilleta y le pasaba en la cara a las personas, y si le quedaba algo como ahí, como rosadito, algo, fuera, no puede, vaya a lavarse la cara allá a los baños y entonces puede entrar. Usted que ya no ha estado en una iglesia así, ¿verdad? ¿Y velo? ¿Llevaban velo? Sin velo no podían dar las 24 horas las mujeres. Imagínense. Las 24 horas. Los hombres con sombrero. Yo no era del campo, yo era de la capital. Pero como entré a la iglesia allí, ya también yo andaba con sombrero. ¿Por qué? Porque era un legalismo así. ¿Dónde dice la Biblia que me tengo que poner sombrero? Pues ellos exigían el sombrero. Solo el sombrero me lo tenía que quitar para entrar al templo y guardarlo. Pero las mujeres con mantelina, en el trabajo, en donde quiera que fuera, tenían que andar con su mantelina. Las mujeres para vestirse era algo bien riguroso. Cuidado con los jóvenes que aunque fueran a ver televisión, porque la televisión era prohibida. Revisaban las casas, llegaban a revisar las casas, a buscarle que si había comprado algún televisor, lo excomulgaban.
No querían tener que hubiera radio, o sea, cosas que rayan el legalismo. Es más, si usted pecaba de muerte, le llaman ellos, porque dicen que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Pero si usted pecaba de muerte, nunca jamás podía regresar a la iglesia, ni nadie de esa iglesia le iba a decir hermano jamás, porque usted ya era un hijo del diablo. Y que no había lugar para arrepentimiento. Todo. El legalismo llega a los extremos, Deporte, ningún joven y podía jugar deporte. Nada de practicar ningún deporte. Y podría decirle muchas cosas que me tocó vivir. Y estuve ahí como unos 5 años, pero después no aguanté y me fui, ¿verdad? Pero el problema es que después entré a una iglesia, porque yo, por supuesto, no tenía lugar fijo. Pero después de estar con esos legalistas, no tengo tiempo para contarle un montón de los extremos que puede llegar una iglesia legalista. Me voy para otra iglesia que me invitó un amigo, que venite, que aquí nos reunimos, que somos cristianos, y voy viendo el gangenengue de un montón de instrumentos, porque allí en esa iglesia legalista, prohibido el instrumento. ¿Dónde ha visto que en el Nuevo Testamento hay un instrumento? ¿Dónde? En la Biblia. ¿Cree que Pablo andaba con una guitarra? Jamás. Así que eso es del diablo, aquí no hay instrumentos. Legalismo, llegar a los extremos. Pues llego a otra iglesia, cuando me salí de allí, llego a otra iglesia y encuentro que la reunión de jóvenes, gran pachanga, ¿verdad? Y apartaron todas las sillas y empiezan a danzar. Vaya, dije yo, qué diferente esto. Dale, venite, me dijeron. Y yo también, como joven, empecé ahí a danzar con ellos. Y y después salgamos de aquí a una disco. Y digo, no, ese es del diablo. No, hombre, no seas legalista, hombre, ya va con el legalismo. Si el Señor nos ama, si el Señor se fija en nuestro corazón, no se fija en lo que nosotros hacemos. Y podría contarle muchas cosas acerca de esto, también del libertinaje, porque ambas cosas, tanto el libertinaje como de decirle, no hombre, pero tomar es malo si fumas. No, si el Señor no se anda fijando en estas cosas, soy salvo, siempre salvo, y el Señor, esto es externo, el Señor ve el corazón. A esos extremos también llega lo que es el libertinaje. Entonces, debemos de tomar en cuenta de que ambas cosas son dañinas. El libertinaje, porque se convierte en una conciencia cauterizada. Cauterizada es aquello que ya está allí, ¿verdad? Que la cicatriz y ya no duele. Entonces se convierte en una conciencia cauterizada en que pueden pecar, pueden hacer lo que sea, pero que no, al Señor eso no. Mi salvación es personal, no es con algo externo, sino que eso es interno. Y el legalismo es llegar a los extremos, como todo lo que le conté acerca de esta iglesia. Falta mucho aquí, pero el tiempo no alcanza. Veamos, vamos a las consecuencias del legalismo rapidito. En 2 minutos. Las consecuencias del legalismo. Bueno, es que un legalista se vuelve una persona amargada. Es amargado. Usted le habla a un legalista, porte bien. Quiero el Señor aquí. Y he llegado a iglesias así donde la gente... Mire, había un diácono que cuando los niños estaban en el templo, si estaban hablando, había mandado a hacer una vara y los puyaba. Quieto, que está la presencia del Señor. Ahí está que las mamás, cuando querían poner en miedo al niño, le decían, si está molestando, le va a salir el diácono. Y los niños ya quietos que no fuera a venir el diácono. Pero mira, la consecuencia, uno se vuelve una persona amargada, no tiene el gozo de su salvación. También se vuelve una persona amargada, viendo que la paja
que está en el ojo de su hermano y no puede ver la viga que tiene. Se convierte en un cristiano hipócrita también. Porque mire, seamos claros, nosotros por nuestros propios medios, no es que nos vamos a aislar de todo en el pecado. Estamos en un mundo y estamos en una naturaleza todavía humana, que el mismo Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no puedo hacer. Siempre estamos expuestos. Si no fuera porque usted tiene que luchar cada día, entregarse al Señor, estamos expuestos. Y por más que muchas veces queramos, siempre a veces cometemos errores. Entonces el problema es de que esta gente que se creen santos y que para ellos no hay pecado, saben que sí están en problemas, ya sea con sus pensamientos o con sus hechos, y como saben que no pueden llegar a la estatura que quieren, se vuelven hipócritas. En la iglesia son una cosa y en la casa son otra, o en la calle son otra. Entonces un legalista se vuelve hipócrita. Ponen carga pesada, ya lo vimos también, viven en una doble vida. Un ejemplo claro en la Biblia son los fariseos. Y ya estamos ahí. Vamos a concluir, aunque tenemos aquí lo que es libertinaje. Conclusión. Ahora que hemos visto tanto el legalismo como el libertinaje, son extremos que perjudican el caminar del cristiano. Debemos buscar el equilibrio de ambos, ser equilibrados, ¿verdad? No nos vamos a adoptar y pensar de que porque Dios es amor, Él lo permite todo, y hoy peco, pero mañana me reconcilio, el otro después le pido perdón al Señor y a los hermanos. No. Tenemos que tener un equilibrio. Y entender que aún nuestra vida personal, y que Dios que nos conoce, pero que está esperando de que no nos vayamos al extremo del legalismo, menospreciando a los hermanos y creyéndonos nosotros los santurrones, pero que tampoco nos vayamos a un libertinaje donde creamos que se vale de todo, se puede hacer lo que quiera. En la casa soy una persona diferente y aquí soy otra, allá grito leperadas, suciedades, tengo un vocabulario soez, y en la iglesia Dios le bendiga, hermano. Ay, qué amor, qué bendiciones, ay, linda. Y afuera, fija la gran no sé qué, y cosas, palabras sucias. Cuidado. Debemos de tener un equilibrio y saber de que como cristianos le debemos de pedir la capacidad al Espíritu Santo para no tener una doble vida, para no murmurar y ver la viga, la paja que está en el ojo de tu hermano. Veamos, no legalista, que no nos robe el gozo de nuestra libertad en Cristo, no dado al libertinaje, que nos lleve a una vida llena de pecado y teniendo la mente entenebrecida, creamos que Dios tolera el pecado. Es un tema más profundo. He tratado de alguna forma de que podamos ver lo que es el legalismo y el libertinaje. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor.